¿Qué tal amigos? Sebastián Bißner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo hacer un video para mostrar el menú de un restaurante? Mi nombre es Sebastián Bißner y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo. He sabido que los videos son muy importantes para mostrar los productos, los servicios de un negocio o de un emprendimiento, y qué mejor que para un restaurante poder mostrar su menú en un video. De esta manera podemos poner el mismo restaurante o para hacer publicidad y mostrarle así al posible consumidor o al cliente las variedades que el restaurante está disponiendo. En este caso quiero presentarles un tutorial donde voy a explicar cómo crear este menú a nivel video. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama InVideo, la cual hemos llegado a una alianza comercial y de hecho es quien patrocina este video. Con esta herramienta se pueden hacer videos muy profesionales y en forma sencilla, no necesitas tener conocimiento de diseño gráfico, es muy intuitiva y sobre todo tiene muchísimas plantillas que te van a ayudar a la hora de crear tu video para mostrar, como te digo, un producto o un servicio. Pero antes de ello, quiero contarte que al final, bien al final, vamos a ir con dos regalos. Así que si te parece bien, nos ponemos a trabajar. Muy bien, la idea es mostrar cómo construí este video que están viendo en pantalla, que está destinado a un restaurante, pero entiendan que se puede aplicar también para otro tipo de negocios. Así que bueno, les voy a ir mostrando paso a paso cómo fui construyendo este video y qué herramientas necesitan para lograrlo. Muy bien, tal como les decía, vamos a utilizar una herramienta que se llama InVideo. La verdad es muy interesante las cosas que se pueden hacer con esta herramienta. De hecho, yo ya la conocí hace un tiempo, pero la gente de producción de InVideo me contactó y bueno, llegamos a un acuerdo para poder mostrarles cómo funciona esta herramienta y de hecho, al final se viene una sorpresa muy interesante. Esta herramienta InVideo funciona en la nube, o sea, no tienen que instalar nada en su computadora, simplemente acceden en una URL, se crean su cuenta y pueden ya empezar a trabajar, como les digo, en una forma muy profesional y tiene sobre todo plantillas. Eso le va a ayudar a crear múltiples videos, incluso con las dimensiones que se necesitan, ya sea para YouTube, para Instagram o Facebook, o incluso también para las historias o lo que sería TikTok, y también estados de WhatsApp. Ok, antes que nada, lo que van a hacer, si nunca han creado su cuenta, van a hacer clic en Sign Out. Un detalle importante, si no les gusta trabajar las herramientas en inglés, como naturalmente está esta herramienta, simplemente les sugiero que usen Google Chrome. Van a usar la herramienta del traductor natural que tiene el Google Translate. Van a poner en español o en el idioma que ustedes quieran trabajar y en cuestión de segundos ya les hace la traducción. En este caso de la página, pero ya van a ver que dentro de la herramienta también pueden usar esta técnica de traducir. En este caso, si no tienen cuenta, simplemente van a acceder con el link que yo les voy a dejar en descripción y primer comentario de este video. Van a hacer clic acá en inscribirse y les va a pedir los datos para crear su cuenta gratis. Yo ya he creado una, simplemente completan sus datos. Les sugiero que es un correo electrónico con el cual accedan normalmente. Y una vez que crean la cuenta le hace unas preguntitas, 3 o 4 preguntitas a modo de estadística y ya pueden comenzar a trabajar. Muy bien, en este caso estamos dentro de la aplicación de InVideo, estoy con mi cuenta. Obviamente yo les voy a mostrar, mi cuenta es una cuenta premium, ¿sí? Tiene la cuenta gratis, que les voy a permitir que accedan a esa cuenta gratuita. Insisto, primer comentario y descripción van a encontrar el link. Y también tienen la versión business, que es la intermedia, y la versión premium, que es la que yo estoy trabajando. Ok, como están viendo en pantalla, por defecto no van a ver esta sección de completar su video porque yo estaba trabajando anteriormente. Van a entrar y van a ver esta pantalla así, que les va a decir qué es lo que quieren arrancar haciendo. Si utilizar lo que son plantillas, los templates prediseñados, o trabajar con esto de texto a voz, ¿sí? O de poner subtítulos. Es brillante. De hecho, armé también un video, después se lo voy a compartir, en el cual cuento la historia del café poniendo subtítulos e incluso poniendo una voz que traduce el texto y lo pone en forma natural. Sugiero que lo hagan con la voz de ustedes, es mucho más natural, pero si a aquellos que les resulta complicado, no se animan, bueno, tienen esa funcionalidad de texto a voz. En mi caso yo voy a usar un lienzo totalmente en blanco, un canvas en blanco, ¿sí? Porque voy a ir explicando paso a paso cómo construir el video que vieron donde muestro el menú de un restaurante. Antes de ello, fíjense lo que les decía, que tienen 3 tipos de medidas, lo que sería el widescreen, que es el 16:9, el square, que sería el cuadrado, y el video vertical, como les decía,
especial para los Reels, para las historias de Instagram, por ejemplo, los TikTok, o incluso también para los estados de WhatsApp. Por cierto, fíjense la cantidad de plantillas que ya la herramienta les permite utilizar y de esta manera les acorta el tiempo de creación de videos, ¿sí? Incluso pueden hacer búsqueda por temática, por ejemplo, vamos a poner marketing. Nos dice marketing digital, por ejemplo, esperamos unos segundos y ya nos va a mostrar las plantillas orientadas a marketing. Fíjense qué interesante, qué profesional poder utilizar este tipo de plantilla y ya ahorrar muchísimo en la creación. Pero en mi caso voy a usar un canvas en blanco, ¿sí? Entonces elijo esta opción acá a la derecha y vamos a ponerle crear nuestro video. ¿Okay? En este caso lo voy a hacer como 16:9, pero también podría ser cuadrado o vertical. ¿Okay? Hacemos clic en crear video y esperamos unos segundos. Ok, luego de unos segundos ya nos lleva InVideo a lo que sería la parte de desarrollo del video, en el cual tienen un montón de opciones acá a la izquierda, como puede ser para subir sus propias imágenes, ya vamos a hablar de esto. Pueden encontrar también en el banco de videos que la misma aplicación les permite. Es importante esto de tener una versión business o premium para poder acceder a un montón de videos y no tener marca de agua. También pueden acceder a un banco de imágenes, incluso utilizar música que YouTube les va a permitir. Obviamente tienen que loguear su canal de YouTube con la herramienta por el tema de derechos de autor. Bueno, pueden agregar texto, pueden agregar logos, en fin, un montón de opciones que no quiero demorarme con ello y estaría bueno que puedan registrarse en la versión gratuita e ir probando esta hermosa herramienta. Ok, lo primero que vamos a hacer es asignar lo que sería el fondo, ese fondo azul que vieron en el video, que en mi caso yo ya subí la imagen porque la tenía disponible, pero si no, tranquilamente ustedes pueden hacer un cuadrado con un color o bien asignar un color al fondo. ¿De qué manera? Hacen clic acá a la izquierda donde dice color, pueden elegir una paleta de colores y asignarle, como les digo, ese color a el fondo, haciendo clic acá en Canvas Fill, ¿sí? Y ahí ya pueden elegir el color que más les guste, ¿sí? Como les decía, en mi caso yo voy a elegir un fondo que yo ya tenía asignado y lo vamos a asignar de la siguiente manera. Vamos a hacer clic sostenido, lo vamos a arrastrar hasta que acá en lo que sería el timeline, ¿sí? La línea de tiempo, me aparece para asignarlo y soltamos y en segundos ya lo pone en nuestro canvas, o sea, en nuestra composición para el video. Fíjense que ya aparecen opciones de animación, de mover el fondo, de lo que sería remover el background, ¿sí? Esto es muy importante cuando quieren agarrar una imagen que solamente les interesa una parte principal. Ya les voy a mostrar un ejemplo, pero es muy interesante lo que pueden hacer con esta funcionalidad. También pueden ajustar el color, pueden hacer lo que sería una máscara para hacerlo un poco desenfocado y también pueden achicar la imagen por si quieren hacer un tamaño distinto. Bueno, yo en este caso voy a dejar el fondo. Un detalle que les va a ayudar a hacer trabajos mucho más profesionales es usar la grilla, ¿sí? El grid, que al hacer clic, fíjense cómo les muestra la mitad del video, entonces ustedes pueden trabajar con cuadrantes y que sea una composición mucho más efectiva. Muy bien, luego de ello van a ir subiendo lo que serían las imágenes que le vamos a dar en la animación. Recuerden, les muestro acá, que las imágenes son las que tienen animación, el texto queda fijo. Esto es a modo de ejemplo, ustedes pueden hacer el estilo que les guste, pero la idea era mostrar un ejemplo así, bien sencillo. ¿De qué manera? Cuando asignamos una imagen, la arrastramos hasta la línea de tiempo, fíjense un detalle muy importante, cómo acá me va mostrando los distintos elementos que se van agregando a la composición. Y acá a la izquierda en el timeline también es un dato importantísimo, voy a extender un poquito el tiempo, que el orden que aparece es la posición que en el video estará siendo visible. Si ustedes cambian el orden, yo voy a mover así, fíjense cómo se llevó para atrás la hamburguesa y entonces desaparece. Por eso es muy importante el orden que van a trabajar y fíjense cómo va cambiando aquí. Un detalle, vamos a agrandar un poquito la hamburguesa. Acá cuando agregué la hamburguesa, ustedes le pueden acá cambiar el nombre, ¿sí? Vamos a poner hamburguesa. Les sugiero que hagan esto para cuando tengan muchos elementos, recuerden qué es cada uno, porque si no tienen que ir tocando para ver cuál era. Ok, ya asigné la hamburguesa. Si por ejemplo yo le quiero girar un poquito porque quiero que toque un poquito de inclinación, vean cómo lo estoy moviendo con este puntito acá arriba. Es así de sencillo esto, no necesitan saber diseño gráfico. Muy bien, habiendo ajustado un poquito el tiempo para que no sea tan extenso, lo dejé en 4 segundos para no hacer un video tan largo. Vamos a correrlo un poquitito, fíjense cómo lo voy extendiendo, ¿sí? Lo estoy llevando a 5 segundos, un poquito más, 6 segundos. Ok, vamos a darle un poquito de animación a esta hamburguesa porque
Si uno corre el video, fíjense que aparece de modo estático, no está haciendo ningún efecto de animación. ¿De qué manera? Habiendo elegido la hamburguesa, ¿sí? Fíjense cómo está seleccionada, le vamos a poner acá arriba donde dice animación. Y lo primero que vamos a hacer es una animación de entrada. Por ejemplo, una entrada de este estilo, ¿sí? Fíjense cómo va a mover cuando aparece la hamburguesa. ¿Ven? Ese es un efecto de entrada. Le vamos a asignar uno de salida también, acá en Out. No te olvides de suscribirte y activar la campanita, así te enterás de los próximos videos. Pueden hacer clic también en estos cuadritos, ¿sí? O lo mismo haciendo clic animación. Acá en la salida, por ejemplo, que se vaya hacia un costado. Fíjense cómo se va a retirar la hamburguesa. Muy bien. Ahora vamos a agregar otro elemento, por ejemplo, la otra hamburguesa que yo tenía ya subida. ¿De qué manera? Volvemos a lo que serían los archivos subidos, el upload. En este caso voy a elegir la segunda hamburguesa. Fíjense cómo aparece en pantalla. Y acá viene lo que yo les estaba enseñando. El orden que aparece aquí o acá arriba es el orden que aparece en pantalla. Así es importante que jueguen con esto para que la composición quede en forma prolija. En este caso le vamos a poner hamburguesa 2. ¿Ok? Pero yo quiero que esta hamburguesa figure atrás de la otra, porque me gusta más la primera que acá. Entonces corro hacia atrás el orden y fíjense cómo lo llevó. Y también otro detalle importante, vamos a ampliar. Acá pueden ampliar, hacer un zoom, ¿sí? Para ver la línea de tiempo más grande. La hamburguesa 2 es la que están viendo acá, que está detrás de la 1. Yo quiero que aparezca un poquito después que la primera. ¿De qué manera lo hacemos? Y también que se retire antes, entonces hace un efecto de transición. Corremos este extremo hacia la izquierda y este hacia la derecha, entonces la primera hamburguesa va a aparecer y luego la segunda. Fíjense cómo hace el efecto. ¿Vieron? Lo mismo, vamos a asignar la animación. En este caso le vamos a poner que haga un zoom. Y en la salida le vamos a asignar un giro. Volvemos al inicio de la composición, damos clic y fíjense cómo apareció después de la segunda hamburguesa y al final cómo se retiran cada una. ¿Ok? De esa manera van jugando para darle el movimiento a cada una de las imágenes. De hecho, yo si quiero que no arranque con la primera hamburguesa, sino que arranque vacío y luego aparece, voy a correr la hamburguesa la cual habíamos asignado primero. De esta manera, entonces, la línea de tiempo, fíjese que al principio del video no está ningún componente, le damos play y aparecen las hamburguesas en ese orden, ¿sí? Esperamos un poquito, fíjense cómo se retiran. Perfecto. Luego, les voy a mostrar algo muy importante que es cuando ustedes quieren quitar el fondo de una imagen. ¿De qué manera? Vamos a poner la imagen aquí a la izquierda. Vamos a elegir, por ejemplo, vamos a poner helado. Vamos a elegir este helado, ¿sí? Pero yo quiero quitarle el fondo, quiero dejar solamente esta parte del helado. ¿De qué manera? Una vez habiendo elegido el helado, le vamos a poner mover el fondo, remover el background, ¿sí? Esperamos unos segundos. Muy bien, me dice InVideo cómo quedaría la imagen si muevo el fondo. Le digo, ok, me gusta así. Le damos el down y queda de esta manera. Fíjense cómo me quitó el fondo en una forma espectacular, ¿sí? Obviamente el tema de marca de agua no sale en las versiones Premium, Business o Premium. Se lo quería mostrar simplemente para que vean cómo se quita el fondo de una imagen. En este caso no la voy a utilizar a esta imagen, así que la vamos a sacar. ¿De qué manera? Suprimimos y desaparece la imagen. Muy bien. Vamos armando ya nuestra composición, sigo mostrándole los ejemplos. También usé el helado, vamos a ponerlo acá a la derecha, usé el otro helado, ¿ok? Por una cuestión de tiempo no les voy a estar poniendo los nombres, pero recuerden de ponerlo porque eso es muy importante para que ustedes tengan recuerdo de qué es cada cosa, ¿sí? Lo mismo, vamos a asignar la imagen, animación, entrada y salida, y entonces queda con un efecto mucho más agradable. Le ponemos entrada desde la izquierda, por ejemplo, ¿sí? Vemos cómo queda. Ya le voy a ajustarla en qué momento hace la entrada, ¿ok? ¿De qué manera? Recuerden, con el extremo izquierdo, luego del último componente que era la hamburguesa, esta, la segunda, entonces va haciendo una composición uno tras otro, ¿sí? También voy a ajustar el otro helado para que ya me quede en forma fija. Al helado le vamos a asignar, al primer helado le vamos a asignar salida. Y lo mismo vamos a hacer con el helado que figura atrás, ¿ok? Vamos con una entrada, como que entra desde arriba, le damos salida hacia la derecha, perfecto. Y vamos a ver cómo queda nuestra composición, ¿sí? Le damos play
Fíjense cómo van apareciendo los elementos y eso logra que el video sea mucho más dinámico. Ok, seguimos armando nuestro video. En este caso voy a mover un poquito los componentes. No quiero extenderme, ¿sí? Para no armarlo completo tal cual armé el otro, pero sí les voy a decir esto de los textos y los cuadritos de imagen, como están viendo, les muestro de vuelta, ¿sí? Como están viendo el título de cada alimento y las variantes. Muy bien, acá a la izquierda donde dice Shapes, ¿sí? Que serían como componentes gráficos, van a buscar lo que sería, a ver, yo utilicé un cuadrado, pero no quiere decir que tenga que usar ese mismo. Vamos a simplemente hacerlo con este, pero para que vean cómo se trabaja. Dijimos que estos componentes van a ser totalmente estáticos, o sea, no va a tener movimiento. Los vamos a ajustar así. Opacidad está al 50%, le vamos a poner al 100%. Eso pueden jugar ustedes. Y vamos a agregar un texto. ¿De qué manera? Acá a la izquierda, texto. Dice agregar un título. Esperamos unos segundos. También el título les sugiero que lo extiendan al principio. Tipo de letra la van a cambiar acá en donde dice font. En mi caso voy a usar Montserrat, es una que uso muchísimo, pero insisto, tiene un montón de tipos de letras como para usar. Muy bien, puse Montserrat Black Italic, o sea que es inclinada. Le vamos a poner hamburguesas, lo vamos a correr hacia aquí, hacia donde está el cuadrito, y lo vamos a achicar. Fíjense que si yo adapto el tamaño, me ajusta al tamaño del cuadrito de fondo, ¿sí? Muy bien, ahí nos quedó hamburguesa. Y un detalle importante, yo quiero copiar, hacemos Control C, Control V, ¿ok? Y también quiero copiar, voy a sacar un poquitito, el cuadrito de fondo, Control C, Control V o Command C, Command V en Mac. Vamos a trasladar para aquí. Recuerden de usar la grilla, no se olviden para que quede una composición mejor presentada. ¿Ves? Esto, por ejemplo, vamos a mover acá, esta también para que quede en el primer cuadrante. Insisto, es a gusto, pero queda mejor presentado si lo hacen de esta manera, ¿sí? Ok, a este texto lo vamos a llevar sobre el cuadro. Vamos a llevar, fíjense un detalle, que el texto no me desapareció. ¿Por qué? Porque está debajo del cuadro. Acá está viendo elemento 1, que es el cuadro. Si yo lo bajo, aparece el texto. El orden es muy importante. Insisto, con esto lo trasladamos hasta aquí. En este caso sería helados. Muy bien. Si no les gusta el tamaño porque no queda congruente con el otro, fíjense acá que dice 45. Acá vienen, hacen doble clic, ponen 45, dan un enter y ya quedan el mismo tamaño ambos textos. Volvemos al principio del video. Fíjense cómo arranca ya con estos textos y la animación está quedando de la siguiente manera. De esa forma, así de sencillo, fui construyendo el video. Lo único que resta es explicarle cómo agregué los textos debajo. Es muy simple. Elegimos un texto, Control C, Control V, lo copiamos, lo trasladamos abajo. En este caso queremos que la orientación arranque hacia la izquierda. Vamos a poner, por ejemplo, postres y le vamos a poner tortas. A modo de ejemplo nada más, pero para que vean cómo se realiza esta composición. Entonces de esa manera volvemos al principio del video. Y fíjense cómo estático quedan los títulos, pero tiene movimiento los productos. Y es justamente el efecto que están viendo en el video, ¿sí? Muy bien, volvemos. Así, una vez que ya tienen la composición, insisto, este video es de 6 segundos. La idea es que una vez que lo terminan, lo descargan al video y lo pegan en un nuevo proyecto varias veces para que le quede un video de, no sé, 30 segundos, un minuto. Ustedes sabrán cuánto es la duración que le quieren dar a ese video. Y ahora viene la pregunta, Seba, ¿cómo se hace para descargar el video? Porque es todo muy lindo, pero hasta acá no hemos visto. Muy bien, acá arriba en el botoncito, en el de descarga, download. Recuerden, acá con este botón de Chrome, si hacen clic, le aparece que está en inglés. Ustedes tocan en español o, fíjense cómo va a traducir los ítems, o bien lo vuelven en inglés si es que no tienen problema en trabajarlo en ese idioma. Muy bien, tocamos descarga, esperamos unos segundos. Y me pregunta en qué dimensiones lo quiero descargar. En el caso de la versión free o en la versión gratuita que van a poder acceder, les va a permitir solamente en tamaño 720. Igual se ve muy bien, les recontra sirve para trabajar, pero obviamente si quieren calidad 1080, que ya sería Full HD, tienen que tener la versión Business o la versión Premium. Le vamos a poner exportar y luego de un par de segundos ya me va a permitir descargar este video y van a ver qué bien que se está viendo.
Muy bien, como pueden ver se está renderizando el video, ¿sí? Ya en un par de segundos vamos a poder descargarlo cuando este botón se ponga en azul. Muy bien, como pueden ver ya terminó de renderizar el video, se puso azul celeste el botón y están viendo el producto final. Vamos a darle play, así quedaría el video. Lo vamos a descargar de la siguiente manera haciendo clic aquí, pero como les digo, quedó en forma muy rápida y sencilla. Obviamente no lo hice completo, pero era para mostrarles los movimientos y cómo se compone este video que vieron aquí, ¿sí? Esa fue la forma que lo realicé y para terminar hacemos clic en descargar, nos pregunta con qué nombre lo vamos a descargar y proceso terminado. Un detalle importante que les quiero mencionar de InVideo es que les permite tener miembros, o sea, ustedes pueden agregar miembros a su equipo y asignar distintos trabajos. Esto sirve mucho para los que trabajan a nivel agencia, ¿sí? Es un dato no menor porque les permite trabajar en una forma mucho más organizada. Muy bien, y para ir terminando te invito a que me dejes un comentario diciendo qué tal te ha parecido esta herramienta, si la vas a probar, si la vas a utilizar, y obviamente quedo a disposición para dudas y consultas. El primer regalo que tengo preparado para ustedes es un ebook donde hablo de 7 estrategias de marketing digital en el que están viendo en pantalla. Pueden acceder a él también en la descripción y primer comentario. Y el segundo regalo muy importante es que van a poder acceder a esta herramienta en su versión Business y su versión Premium con un 25% de descuento. Gracias a la alianza comercial con la gente de InVideo me han permitido que a mis clientes y suscriptores del canal puedan acceder a la herramienta con un cupón de descuento, así que bueno, los invito a que vayan a ver el primer comentario o la descripción, ahí van a encontrar toda la información, pero me encantaría que puedan utilizarla y de esa manera hacer videos muy profesionales. Les agradezco su tiempo, no se olviden de ver los videos que YouTube a continuación les va a mostrar y muchas gracias.